Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada a Leticia Sala, que ya ha estado en el hotel, pero hoy vamos a hablar de otras cosas. ¿Cómo estás, Leticia? Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí de vuelta. Esto no me lo esperaba. pero es que me gusta mucho hablar contigo, me lo paso muy bien y además sí. Teníamos un tema pendiente porque tú en una de tus entregas de la newsletter Magical Thinking, que recomiendo encarecidamente también a la gente que le gusta escribir o la parte creativa, porque hablas mucho de todo eso, un día de repente la abro y me encuentro con que has decidido hacerme la competencia, porque decías que a raíz un poco también del podcast que hayamos grabado y del cuestionario Proust al que te sometí. Exacto. Además, estuviste muy, muy ingeniosa y decías que hayas pensado tú hacer tu propio cuestionario. Sí, la verdad. A ver, exacto, como yo tengo esta newsletter que semanalmente me tengo que inventar algo, pues hay que sacar las ideas de donde sea. Entonces pensé, a ver, el cuestionario de Proust es del siglo pasado y pensé, pues estaría bien inventarse uno nuevo y yendo un poco más a preguntas más incómodas, porque en realidad el cuestionario de Proust es suave en realidad, ¿no? Sí. El que vamos a abordar ahora hay preguntas interesantes. Hay preguntas más espinosas, a lo mejor. Exacto, espinosas, justo. Sí. Y entonces vamos a hacer, me lo haces tú a mí, porque yo siempre he dicho que el cuestionario de Proust no lo voy a hacer, es una cuestión de mis invitados ¿sí? y yo no lo quiero hacer. Yo a mí que me lo hagan, ¿Vale? no, siempre me he negado. Pero Vale. estaré encantado de hacer el cuestionario, ¿cómo lo quieres llamar? ¿Cuestionario Magical Thinking? ¿Cuestionario Leti Sala? ¿Cómo lo quieres llamar? Es que cuestionario Sala se me hace un poco como si me estuviera remotamente comparando a Proust, ¿no? Y me da un poco como de vergüenza ajena hacia mí Hay que ir a lo grande, hay que ir a lo grande. Entonces, el cuestionario Magical Thinking es más como que no es, sabes, que no es mío, es de la newsletter y me aparto de ahí. Bueno, pero ahí te estás comparando entonces con Joan Didion, entonces estás ahí también. Ah, bueno, es verdad, claro, porque la mención a Joan Didion está ahí también, sí. Claro. O sea, que no sé qué es peor. No, todo está muy bien, hay que compararse con la gente buena, si no, ¿de qué? Sí, bueno. Sí, la verdad que cuando me lo propusiste, que me hizo muchísima gracia, pensé que me encantaba, sobre todo por yo hacértelo a ti, pero como yo ya soy consciente, y ya lo hemos hablado antes, de que alguna pregunta me va a rebotar, pensaba, wow, es que es el karma, porque yo he lanzado preguntas que me parecen muy complicadas y de hecho he lanzado preguntas a las cosas que no sé. Entonces voy a hacer un cuestionario, a responder a un cuestionario que realmente no sé. Entonces ya avanzo que habrá en alguna respuesta que lo voy a tener que decir, que no lo sé y ya está. Sí. Pero aparte es que está bien pensado, tu cuestionario, porque además tú lo dices que es una buena forma incluso de conocer a las personas, casi una entrevista de trabajo o en una primera cita, como lo quieras llamar. Es una buena forma de llegar a un poco a conocer a alguien. Sí, o sea, bueno, y de hecho... la premisa era para reconocer a un narcisista, a un reptiliano o a un corazón sencillo. La premisa está alta. Me da miedo dar positivo en las tres cosas, como lo de cuando te haces el de COVID y gripe A. En el test estaba pensando lo mismo. Tener todo. Exacto, Un reptiliano narcisista con problemas de autoestima y corazón. Wow. Sí. No. Es que a mí también me da el mismo miedo, así que bueno, allá vamos y sin mirar atrás. Empiezas tú, me lanzas a mí entonces. Venga, sí. A ver, Javier, ¿cómo se te da la amistad? Razonablemente bien. Soy bastante... Me considero buen amigo. Quizá algo despegado o frío en ocasiones es posible. Como buen chico del norte, a lo mejor peco de eso. Pero sí, se me da bien la amistad. ¿A ti? Vale. A mí, a ver, yo pienso... Es que esta no es fácil tampoco. La amistad, cuando es de verdad, que ya sabemos que son muy pocas, creo que se me da bastante bien. Lo que pasa es que luego hay un mundo entero de grises, ¿no? De personas que igual no está
no está el pacto no verbal de cuánto se le puede pedir a alguien y cuánto tú le tienes que dar a esa persona, a veces no está bien, ¿no? Y entonces ahí Ya, es cuando hay esos grises que provocan problemas. Entonces reconozco haber estado en esos grises en sí, más de una ocasión, pero mis amistades BFF de esas, sí. pues muy bien y eternamente agradecida de tener aunque sea un par, porque te salvan la vida. Eh, Perfecto. ¿Tren o avión? Pues mira, te diría siempre que tren, que me parece un medio de transporte muy relajante incluso, ¿Sí? muy cómodo, me permite trabajar, leer, escribir, pero últimamente estoy cogiendo más aviones, también incluso Ujú. para ir a Santander desde Madrid, que es un trayecto corto, y fíjate que es que es una... me parece que a veces damos por sentado lo increíble que es volar, que a veces lo tenemos absolutamente Ya, eh, es ya verdad. asimilado y de verdad hay vuelos por la mañana que piensas, no me puedo creer que esté pagando tan poco por esto, o sea, por ver las nubes así por la mañana y luego Ya aterrizas, ves. por ejemplo, en Santander, que es aterrizas en el mar prácticamente Wow, ya y es una ves. cosa que merece la pena. Pagarías un dineral en otras circunstancias si no fuera tan habitual, pero ya que lo hemos Ya vulgarizado ves, también es verdad, qué fuerte. también un producto Ujú. de todo lo que hay antes, ¿no? De todo el proceso ese que es latoso, que es un poco incómodo, la seguridad y todo esto. Y la gente llega tan estresada a los aviones a veces que Ya no ves, sí, disfrutas del sí. vuelo. A ver, ya, o sea, muy buena respuesta. No, o sea, has ayudado a que yo misma le vea un poco más de luz a los aviones, porque la verdad que, ostras, yo, bueno, ya respondo lo mío, que a mí la verdad es que los aviones cada vez o sea, como que me cuesta ver ese punto luminoso que tú has aportado, ¿sabes? Como que Sí, solo veo el estrés, la espera, el frío, que te constipas, los problemas, y ya sin mencionar cuando hay cualquier tipo de mínimas cosas que pueden llegar a suceder, de yo qué sé, un humo que de repente sale o lo que fuera, que el pánico y el potencial pues trauma que puede generar eso es ¿has enorme, tenido ¿no? algún susto importante en un avión? Yo no, y toco madera, no he tenido ninguno por ahora importante, pero justo recientemente me contaron uno de una compañera que aluciné. Y la Sí. verdad que es fuerte. Yo, ante esta pregunta, yo respondería tren, pero tren de cabeza. O sea, de hecho, eh, o sea, estar en un tren es la imagen que yo recreo cuando tengo insomnio, que estoy en un tren. Ah, ¿en serio? Sí, o sea, que es bastante como mi lugar de paz, un tren. Sí. Así que Luego a mí me sí. gustan mucho también las películas y los libros que transcurren en trenes. Me gusta Oh, mucho, o total, sea, porque hay algo ahí muy evocador de algún movimiento, ¿no? total. 100%, De es los verdad. vagones, de distintas Claro. estancias a lo largo. Me parece algo muy que te permite para algo, para alguien que escribe o que dirige o algo visual, te da Sí, mucho juego. Hay grandes películas en trenes y de es espías verdad. en trenes y de Es asesinatos verdad, en ¿eh? trenes y todo eso. Sí, me gusta mucho. Y en cambio el avión pues está más limitado dentro de que toda la razón con la maravilla que es lo que se ve fuera, pero Mm. digamos que dentro hay poco margen, ¿no? Solo es como el momento en el que llega la comida y no sé, Sí, ¿sabes? Hay, pero hay poco... se nota que no has visto la obra maestra llamada Serpientes en un avión, ¿no? Que es esta película en la No, no, que no lo he visto. es una película absolutamente lamentable en la que hay un montón de serpientes en un avión, en un vuelo. Entonces, Ah, o sea, el título es literal, o sea, no, no, es serpientes en un así, avión. es así, Mira, con pues Sam no he tenido el Brugger. placer. Y no sé si la quiero ver, ¿eh? Porque No, no, como no, tampoco no. soy tan fan de los Ahora, ahora, aviones, digo. ahora, de hecho, también van a estrenar una que ya son estas películas como que son tan malas que empiezan a ser medio buenas, Sí, de un avión que se estrella en el agua, los supervivientes están bajo el agua y hay un tiburón que se mete en el avión. Entonces ella es como ostras. el no va más, el no va más, sí. Wow. No es algo que rodaría Hitchcock tampoco, Que exacto, estaba pensando en Hitchcock cuando has los dicho trenes, sí. exacto lo del tren y todo. O sea, pienso más en este universo. Mm. Siguiente pregunta.
¿cómo definirías la mediocridad? ¿Cómo definiría la mediocridad? Yo creo Sí, esta no es que fácil, ¿eh? lo relaciono con, o en mi cabeza lo relaciono con ausencia de curiosidad. Es decir, no Muy tener buena. curiosidad en los otros, en la cultura, en las Ujú. opiniones de una persona. Para mí, la mediocridad es no tener curiosidad. O sea, siento que no, es el no tener curiosidad. O sea, como en mi cabeza la gente que Sí, yo considero o que he pensado alguna vez, se me ha cruzado la cabeza como digo, que no me parece muy inspiradora, va sí, relacionado muchas veces con eso, con la gente que qué se cree bueno. que ya sabe todo, o sea, que no, Buenísimo, no le va es a tal cual, sorprender ¿eh? nada, Ujú. o el típico persona lista, pero que Sí, ves que no le puedes enseñar nada o que se cree que ya está de vuelta de todo. total. Total, o sea, de hecho, yo ante esta pregunta lo que había pensado era no hacerse preguntas, que en realidad está súper relacionado con lo que tú has dicho, ¿no? Con lo de no Claro, tener, claro. Sí, no desarrollar o cultivar la curiosidad, que al final ha de cultivarse también, en realidad. O sea, sí, sí. Y aunque también te digo que yo he sido mediocre muchísimas veces, ¿eh? O sea, que yo creo que yo, o sea, que no siempre estaba en sí, una actitud de hacerme preguntas, ¿sabes? ya, ya. Y bueno, pero es verdad que es totalmente eso y que al menos identificarlo y querer salir de ahí es lo único que hay que intentar estar haciendo constantemente, ¿no? Porque es muy fácil caer en eso, en el no ser curioso, en el no hacerse preguntas, que también cuando no estás bien o cuando tu entorno o tu vida personal no invita a eso, pues también es difícil. O sea, también ha de haber como Sí, bueno, un entorno que apoya eso, ¿no? lo que dices, yo alguna vez he sido mediocre o me he sentido Sí. mediocre. Tiene Hmm. algo que ver también con lo que tú decías el otro día, que lo compartí del síndrome de impostor, ¿no? Que es la Ajá. segunda derivada, ¿no? Te quiero decir que hasta qué punto, si tú consideras que Sí. eres mediocre, en ese momento ya dejas de ser mediocre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que Entiendo es, perfecto. es la Ya, ausencia, para mí buenísimo. es la ausencia de darte cuenta de que tienes un margen de Hostia, qué mejora. Yo bueno. creo que a veces Es eso es verdad. lo que yo asocio también con, con cierta mediocridad. Total, es verdad, o sea, mira, no había hecho para nada esta relación, pero es verdad que, o sea, sentirse una impostora por decir que tienes el síndrome del impostor es un poco parecido o sea, a que en el momento donde reconoces haber sido mediocre, justo en ese momento lo dejas de ser porque como mínimo te has Claro, hecho la pregunta exacto, de si exacto. lo ha sido o no, ¿no? Wow, sí, sí, no, tal cual. Me encanta ese entramado, sí, sí. ¿Cuándo fue la última vez que compraste flores? Compro habitualmente porque Bien, bien. tengo me gusta poner en la entrada flores Es verdad. secas. Entonces me gusta, me da bastante paz eso y me lo Ujú. asocio con recibir a la gente y me gusta tenerlas. Sí, sí. ¿Tú Totalmente. tú compras muchas flores? Mira, hoy es martes, pues las compré el sábado. Sí, o sea, hace 4 días. Y compré un montón. La verdad que pillé a mi florista de confianza en un buen momento y me asesoró bien y me llevé ranúnculos, lirios, tulipanes y luego cogí como flores silvestres y hice ramos y tal. Y la verdad que fue como un momento precioso. Pero y honestamente no me pasa siempre, ni mucho menos, ¿eh? O sea, a veces otros momentos de mi vida, pues simplemente compro un ramito de alguna flor del tiempo, digamos, y ya está. Pero justo el sábado tuve ese momento y también estuve con mi marido haciendo ikebana por primera vez Mm, y fue muy bonito y ahora toda la casa está con flores y la verdad o sea, es infinito lo agradecidas que son las flores, yo creo. O sea, cuánto te dan, ¿sabes? sí, sí, sí. Yo intento, me gusta mucho comprar, valorar las cosas que son un poco efímeras, ¿no? Que puede parecer en esta Ujú. sociedad o sea, como que ahora parece que a lo mejor es un gasto superfluo, ¿no? Todo lo que se va a gastar, que está hecho para gastarse, ¿no? Sí, Te hablo de flores o te hablo de pastillas de jabón, ¿no? O de una colonia que está
enseguida se va a acabar, ¿no? Pero a mí Sí, creo que deja una estela muy importante eso, en tu casa totalmente. o en ti misma o en tu seguridad o en tu... Estar rodeado de cosas bonitas a veces es muy importante. 100%, y lo que tú has dicho de efímeras, o sea, algo que en el pacto que haces cuando la compras ya es que asumes que es una cosa que va a durar poco, que en sí mismo no te va a dar nada tangible Mm, y que ya está, y que es y que eso es todo, ¿no? O sea, eso es un sí. ejercicio muy, Mm, como muy pequeño y muy enorme a la vez, de que al final el amor funciona un poco así también, el amor entendido como una entrega en la que no esperas nada, un poco, que mm. es tremendamente difícil, o sea, llegar a ese amor, el amor incondicional y todas estas cosas. Pues en las flores lo encuentro un poco, o sea, es mucho más fácil, ¿no? Evidentemente, comprar flores que amar a alguien incondicionalmente, pero ese pequeño ejercicio me recuerda un poco, ¿sabes? A mí lo que a veces me da un poco de vergüenza es cuando voy a un sitio de flores y tanteo y me da miedo parecer, o sea, como me da miedo el hecho de preguntar por unas flores que no es Sí. temporada, ¿no? Y que ya me vean como un Ah, amateur, que me vean como ya, un... ya. Claro, Sí, sí, sí. No, a ver, hay que. O sea, en el fondo es un ejercicio constante de enfrentarte a tu ignorancia, porque yo también, o claro. sea, o sea, siempre digo que me encantan las flores y tal, pero sé a nivel totalmente amateur y ya O sea, está. Y por no eso. quiero que me hagan eso, como Meryl Streep en El Diablo Viste de Prada, de Exacto. preguntar por ranúnculos y decirme, ¿en febrero? Y yo, a ver, Sí. no lo sé, Y, no lo sé, no y tengo con ni una idea, no cara lo sé. de, Sí, sí, de no me hagas perder el tiempo, ¿no? Sí, exacto. sí. Sí, sí, pero bueno, también sí, sí. Yo a mi florista cada vez intento ponérmela más en el bolsillo porque es una mujer muy, o sea, poco, o sea, muy retraída, digamos. Entonces, o sea, y de pocas palabras. Entonces siempre intento como hacerle hablar y que me hable de las flores, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, el otro día tuvimos un momento de conexión y fue como bien, bien. O ¿Esto sea, poco dices a poco. es en Barcelona o en París Sí, o sí, dónde? sí. Ah, perfecto. No, eso es en Barcelona, bueno, porque las Mm. floristas de París, en fin. Sí, ni, A ni te mí, atreves, no has pasado exacto, ni me atrevo, me ha costado muchísimo, o sea, ese umbral, no lo has cruzado todavía. lo he intentado y es tremendamente difícil, o sea, hay una antipatía ya por defecto en fin, que Sí, creo que forma parte ya sí, sí. del pacto también con las flores que compras, ¿no? Primero cruzar Pero... el puente de... Primero cruzar el puente de la florista de Barcelona y ya luego pasamos al de París, Exacto. ya. Sí, sí. Claro, claro, claro. Hay que ponerse metas realistas. Pero sí, sí, yo un día salí tan enfadada que pensé, es que tiene complejo de no ser una flor, porque estaba tan... O sea, fue muy antipática con su asistente y le hizo quedar muy mal a ella Sí, delante de mí y fue como, pero si no hace falta que hagas esto, ¿sabes? Y ya. la asistente era mexicana, hablaba español. Entonces, en un momento dado pude como dirigirme en este idioma y entonces como tener un momento bueno, de conexión entre ella y yo, pero pensé, Dios, o sea, todo, o sea, como Ya. que estamos en un negocio muy bonito, por favor, sí, sí. Siguiente. ¿Debería haber silencio delante del mar? Yo creo que no. El silencio, fíjate que a mí el silencio me gusta mucho en Wow, general. has creado un silencio precisamente Sí. entre mi pregunta y tu respuesta que ha sido como muy, muy sonado ese silencio. Es que aparte me viene a la cabeza un fotograma, un casi meme de Larry David que ¿Sí? sale él mirando al océano y dice, no lo pillo. Como diciendo, no es para tanto el océano. Me hace muchísima gracia esa forma Ay, de ver la sí, vida, sí. de que ni el océano es suficiente ya para... Entiendo, wow, ya, es una muy buena respuesta, ¿eh? O sea, Mm. es una muy buena referencia para defender tu posición. Vale, o sea, que tú crees que no y encima eres de Santander, o sea, ¿tienes algo que decir ante eso? No, o sea, que yo creo que al final demasiada solemnidad a lo mejor, ¿no? Que yo creo que Ya, el ya, silencio delante del mar se puede agradecer escucharlo, pero un rato, ujú, si no, me parece quizá ya. demasiado, demasiado. Pues fíjate que yo creo que sí, ¿eh? Porque al final, ¿ante qué cosas estamos acostumbrados a estar en silencio? Pues en una iglesia, que es un poco pues, el contacto con la fe, ¿no? con la oración, en los cementerios, el contacto con la muerte. O sea,
hay como pues esto, hay ya un protocolo de silencio ante momentos importantes, si vamos a decirlo Sí. así. Pues, o sea, yo no digo que obligatoriamente tenga que haber silencio, pero como, y ahora voy a ser una boomer, pero enorme. Se Pero, viene boomerada. exacto, se viene. Pero, es que como ahora con lo de los móviles, nos hemos ido al otro extremo, que ahora es como que es muy habitual escuchar música muy, muy alta delante del Ya, mar. ya, Claro, ya entramos en un terreno muy delicado, ya, que a mí no me tiene por qué gustar tu música, ¿sabes? ya, ya. Entonces Ah, pienso, no, bueno, pues vamos, eso por supuesto. Te quiero decir que yo claro. ahí sí Entonces, que... ante esta posible discrepancia, pues oye, que se priorice el sonido del mar, de las Sí, olas, que claro, esto claro, sí por que... supuesto. Estoy de Y que acuerdo. no lo imponemos nosotros, lo impone la naturaleza, ¿sabes? Para mí lo que me ocurre es que, por ejemplo, yo cuando estoy en verano en Santander hago siempre un mismo camino por la playa y por el mar, eh, Vale. que son unos 8 kilómetros, 9 kilómetros, ida y vuelta, y, y entonces me gusta mucho ese paseo, lo hago todos los días, pero ya me gusta ir con un podcast escuchando o con música un Vale, poco claro, en mis auriculares, pero que me gusta. ¿Sabes? Entonces, claro. ese momento de comunión delante de estar en silencio y introspección, no te creas que lo cumplo tanto, o sea, a efectos prácticos, Vale, por eso te digo. claro. Yo tengo aquí una contrapregunta para ti, Vale, que otro día lo pensé leyendo dale. una cosa. ¿Amanecer o atardecer? Ostras. A ver, amanecer. Mira, o sea, en el momento que me ha pillado esta pregunta, te respondo amanecer. Mm, Sí, pero es bien. una muy buena pregunta, ¿eh? ¿Y Sí, tú? yo amanecer sin dudar. De hecho, es Vale. que lo escribía un tipo Wow, me que... encanta esta pregunta. Sí, y de hecho no comprendo, me cuesta comprender el atardecer, la fascinación que despierta. Es más, cuando vas a un sitio de estos un poco que hay Sí, como esta costumbre de ver atardecer todos y se puede todo un poco hippie, yo qué sé, en Formentera o sí. algo así, y le ponen música incluso y demás, me produce un poco de tristeza, porque estás celebrando un Qué poco bueno. la muerte del día, ¿no? Y incluso en mi cabeza lo 100%. asocio, por ejemplo, la película El Crepúsculo de los Dioses, ¿no? A Sunset Boulevard tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como con el final de una carrera, la Es verdad, es el decrepitud, la final absoluto. decadencia, la, Es la verdad, muerte ¿eh? del día, que no me Qué parece algo fuerte. como tan celebratorio. En cambio, el amanecer me Ya, parece eso, hombre, el, el- indudablemente. Claro, las calles por reestrenar un día nuevo, todo es como más espectacular en cuanto a... claro, te invita más. claro. Estoy totalmente de acuerdo. Añado o sea, una tontería, pero que antes has mencionado como pues el típico momento de atardecer en Ibiza. Has dicho Ibiza, ¿verdad? He dicho Formentera, pero vamos, Ibiza Ah, también está mira, eso, sí, vale. sí. Yo me he ido a Ibiza porque yo lo asocio más pues los típicos veranos de más adolescente que al acabar los finales te ibas a Ibiza o lo que fuera y tal. Entonces sí que, pues en esos bares en los que todo el mundo aplaudía y no sé qué, es el único momento donde puedo llegar a comprenderlo en ese momento de la vida, porque de algún modo estás celebrando que llega la noche. Y en ese momento la noche Sí, es, claro. es, es, es tremendamente importante, ¿sabes? Empieza, bueno, el mundo de la noche, en las islas, bueno, concretamente en esas dos, o casi que te Sí. diría solo en Ibiza. Pero más allá de eso, es verdad que estar en Madrid o en Barcelona, en donde obviamente hay un mundo de la noche, pero quizás no hay como todo ya un icono alrededor de eso, bueno, en Madrid quizás más. Pero claro, estar aplaudiendo porque llega la noche es verdad que es un poco ante a lo que creo que tú y yo tendemos ahora o siempre en nuestra vida, ¿no? Que es más como la ilusión del inicio, pues sí, el inicio al final del trabajo, no sé, de una idea, de un proyecto. Dime Sí, que es no verdad. somos esas personas que ahora dicen que les gusta aprovechar la mañana. Yo espero que no haberme convertido en algo que detesto. No, Qué no. horror, estamos ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Pero es verdad, o sea, me lo llegas mira, así como por lo que entiendo,
tú siempre hubieras respondido lo mismo. Creo que yo hace unos años hubiera respondido atardecer, pero es que, o sea, no puedo estar más de acuerdo con la respuesta que tú has dado, que en el fondo es tristeza, es final, que luego también hay que abrazar los finales y lo que tú quieras, pero de ahí a aplaudir, pues tampoco nos pasemos, ¿no? Sí, ¿no? Y Sí, como sí. que eso, cuando estás ahí en un sitio de esos, incluso es como un día menos ya, un día menos Un día de, menos, es que es de tal cual. vacaciones, ¿no? O de Sí, descanso, de lo un que día más sea. cerca de la muerte, o sea, eso es indiscutible. Sí, sí. Sí, sí. Que con el amanecer también, según como lo mires, pero bueno, al menos es el inicio sí, es una promesa, en realidad. El amanecer es Exacto, una promesa, ¿no? exacto, Sí, sí. sí. Bien. ¿Cómo distingues entre intuición y paranoia? Bueno, esta pregunta te la leí y Sí, llevo dándole vueltas 3 semanas, yo creo, pero no sé por qué. Es que me deja la elección de esas dos palabras y la sí, contraposición entre ellas me llama sí. muchísimo atención y digo, ¿qué pensaría, o sea, qué estaría pensando Leticia con esta pregunta? Porque Vale, ya, además, tú hablas entiendo. mucho de intuición, ¿eh? Y de hecho, otro día Sí, creo que cuando estuviste en lo de Operación Triunfo, que diste ahí un ajá, taller y lo compartiste, creo que hablabas un momento sobre la es intuición, o sea que verdad, para es ti es una verdad. palabra importante lo que Sí, significa, pero cuéntamelo tú y yo te digo wow. después, ya un poco a Mira, raíz pues, también, sí. o sea, gracias y a la vez nada, gracias por rebotarme la pregunta, porque ese es el tipo de pregunta a la que me refería, con que cuando la puse en el cuestionario, o sea, para mí no hay para nada una respuesta catalogada ni correcta, pero vamos, allá voy. Efectivamente, como tú dices, lo de la intuición, es verdad que esta palabra y lo que conlleva ha ido ganando mucho espacio en mi vida y cada vez va ganando más espacio en mi vida el estar en contacto con la intuición, ¿no? Y no recuerdo el momento donde se me ocurrió esta pregunta, pero creo que vino con que ¿cuántas veces te ha pasado? A ver. Por ejemplo, pues que de repente, o sea, o sea, se te apodera un miedo a que alguien que quieres haya tenido un accidente y le llamas hasta, bueno, ahora es cuando me dices que a ti no te pasa nunca, pero bueno, en plan, y le llamas como, oye, ¿estás bien? O lo que fuera. Entonces, claro, es la pregunta, ¿esto es intuición o es paranoia? O sea, ¿yo he tenido una intuición porque soy bruja de que a esta persona le pasa algo o es pura paranoia? Entonces, ahí es donde me hice la pregunta. Y cómo dilucidar entre una y otra, creo que la única respuesta que compraría, dentro de que tampoco creo que estoy aquí descubriendo la panacea, es que si viene del miedo es paranoia y si viene de un lugar más certero es intuición. ¿Qué significa un lugar más certero? Claro, es difícil de articular, ¿sabes? Por eso me parece una pregunta muy compleja. Se nota que has pasado tiempo en Ibiza, efectivamente. En mi vida me ha ocurrido lo que dices de alguien ha tenido un accidente y tú tienes ahí una especie ¿no? El otro día, En tu vida, es que lo he dicho y he pensado, Javier es la típica persona que no está en su cero. universo, este tipo de No, no, cosas. no, Qué no, o sea, suerte. pero el otro día Nino Redruello, que tiene varios restaurantes aquí en Madrid y también alguno en Barcelona, Sí, hablaba de esto, que él había tenido alguna intuición, alguna cosa que él había visto que sucedía, ¿no? Llámalo sí. intuición o lo que quieras. Yo no, ya yo lo que sí tengo alguna vez es entre corazonada y como soy muy pesimista con Ujú. todo, a veces puede rozar la paranoia. O sea, Bueno, cuando pues sería un tengo, poco eso. tengo un pensamiento, un temor que se me va repitiendo y sí que los hago caso y a veces acierto. ¿Qué pasa? Que es un poco, es una especie de sesgo cognitivo, ¿no? Porque como, como al ser pesimista y por tanto también de algún modo inseguro, dejo de Sí, hacer muchas cosas. Cuando una de ellas se cumple y tengo razón, digo, ¿lo ves? Tenía razón, pero 100%. luego hay 180 que he dejado de hacer y que nunca he Claro. sabido Y que si... omites. Claro, claro, Sí, efectivamente. total, total. Sí, yo una vez que lancé esta pregunta, alguien me dijo, la intuición es lo que sale del corazón y la paranoia es lo que sale de la cabeza. Pero es que no Mm, estoy tan... O sea, es muy ya, interesante. ya, sí, sí, sí. Pero, ostras, yo he tenido intuiciones que han salido de la cabeza y que se han demostrado ser ciertas.
porque han salido al final bueno, de hacer varias conexiones muy rápidamente de algo, ¿sabes? O sea, no sé, como pues no sé, si tal persona estaba ese día y ese día no me cogió el teléfono y no sé qué, significa que me estaba mintiendo. No sé, el primer ejemplo que se me ha ocurrido. Pues claro, eso puede parecer una paranoia, pero como luego ha sido verdad, pues entonces es una intuición. No lo sé, es un terreno pantanoso. Muy pantanoso, pero es Sí, interesante. Por eso que me pareció una pregunta muy formulada, estaba muy bien hecha y me pareció muy interesante. qué guay. Bueno, luego vamos aquí a una... Bueno, en fin, me lanzo. ¿Fuiste feliz en los veranos de tu infancia? Tremendamente feliz, muy feliz. Y además es, claro, como al ser de Santander, que es una ciudad bastante de Claro, veraneo, es curioso, cuando vives en una ciudad así, todo el año, te cambia un poco la percepción. Se alarga mucho la sensación de verano y claro, además no tienes una distinción tan clara como otra gente, ¿no? Que a lo mejor siempre ha tenido ese momento, ¿no? De cambio, de irte a otra ciudad, de tener otros amigos incluso, ¿no? Yo nunca claro. tuve eso de esa manera. Entonces, eh, te podría decir, ya que esto es asqueroso, que parezco sacado A ver, de Melrose Place o de OC, pero puedo decir que, o sea, mi infancia fue un verano largo. O sea, qué bonito, esto no es nada asqueroso. Lo claro, yo compro. tengo como, o sea, mi colegio estaba al lado Qué guay, de la playa qué yo guay. olía al mar. De hecho, mi autobús, cuando era un Sí, poco mayor, me bajaba a la parada, me bajaba, veía la playa y veía el mar y luego me iba a clase. E incluso muchas qué veces guay. cuando nos daban las vacaciones estos días que eran maravillosos de junio, que te quitaban las clases por la tarde, muchas veces íbamos a comer a la playa Entonces, claro, Wow. eso te cambia muchísimo tu forma Increíble. Sí, sí, sí. de recordar tus veranos. Exacto, y de concebir la vida en general. O sea, porque sí es verdad que, que en la infancia pasa todo y reverbera en el resto de tu vida, pues yo he de decir o sea, cuando te he escuchado decir en el inicio que fuiste inmensamente feliz, lo primero que he pensado es que quería felicitar a tus padres, porque, o sea, para que un niño pueda afirmar que ha tenido una infancia inmensamente feliz, creo que obviamente depende de millones de cosas, pero en gran medida depende de un muy buen trabajo por parte de los padres. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Porque igual... Pero, pero vamos, que me parece, o sea, precioso que puedas afirmar eso, ¿sabes? ¿Tú cómo Y, fueron tus veranos? a ver, los míos fueron muy aburridos. Sí, Sí, o sea, los pasábamos todos en la montaña, pero eso da igual, porque uno puede estar en la montaña y pasárselo increíblemente bien. Y además que es un privilegio pasarlo en la montaña, desde luego, ¿no? O sea, no, es decir, que al menos no sí, estábamos en la ciudad o lo que fuera, pero era más por sinergias en el seno familiar, digamos, pero ya, que de algún modo, o sea, no diría que tuve una infancia muy feliz. O sea, que la parte positiva de eso es que yo siempre pienso que empezaba a ser feliz a mis 26 años. Entonces, es como que aún hay mucho... O sea, la parte buena de eso es que considerándome una persona pues bastante nostálgica, no tengo ninguna nostalgia hacia mi infancia, ¿sabes? ya, Entonces, ya. eso pues también te coloca en una posición más bueno, tal vez, o al menos es como lo intento ver para ver algo bueno, ¿no? Como de esperanza también en el futuro y en mejorar las cosas, en mejorar la infancia de mi hija también, Claro, era mi pregunta ahora, ¿sabes? por ejemplo, tú Sí. que tienes una hija, ¿tú te comparas mucho, tienes a comparar mucho y a obsesionarte mucho comparar tu infancia con la de tu Uf. hija? O sea, O sea, obsesivamente, constantemente, sí, 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 ya, sí. ya, Sí, y no sé si es bueno, pero es que es inevitable también. claro, O claro, sea, claro. bueno, evidentemente, si ya eres una persona que te gusta hacerte preguntas, que estás en contacto con la parte psicoanalítica, psicológica, lo que sea, eso ya pues no ayuda. Pero además, estoy convencida que gente que igual no está tan conectada con esos aspectos, también es que es inevitable, porque es que es constante, en plan, pues tu primer día de cole, inevitable, o sea, el primer día de cole de tu hija, perdona, pues piensas en tu primer día de cole. Pues el otro día llegué tarde a buscar a mi hija y directamente me acordé de cuando a mí eh,
mis padres se olvidaron de recogerme y me quedé muchas horas esperando a que me recogieran. No sé, es que es constante el boomerang con la infancia. Ya. Para bien y para mal, porque también Claro. obviamente ha habido muchísimas cosas buenas en mi infancia, indudablemente, y que quiero repetir así como una copiona en un examen, ¿eh? O sea, que 100%. O sea, no... Ya. Que al final te ayuda a hacer bueno, ¿sabes? Hacer un recap de cosas buenas y malas y intentar, pues eso, quedarte con las buenas y eliminar las malas. Que es muy fácil decirlo, pero que ahí vamos. Tu hija Sí. no va al colegio al que tú ibas, ¿no? No, es que todavía he dicho colegio, Claro. pero Sí, es pequeña, guardería. ¿no? Exacto, Claro, exacto. claro. Porque yo Exacto. eso lo he hablado con algún amigo, que yo no Sí, sé si podría llevar a mi hijo al colegio al que yo fui. O sea, que sí, ya, porque evidentemente, para empezar, son ciudades separadas, ¿no? Pero con amigos sí, que sí lo han hecho, es mi debate el o sea, una cosa interna de decir, claro, sería demasiado zambullirte en ya, recuerdos, sobre todo además, en mi caso particular, que yo lo dicen mis amigos y gente con la que tengo un pasado largo, sí, que yo tengo muy buena memoria, entonces me acuerdo de demasiadas ya, cosas. Entonces, yo también, eso puede ser un poco total, total, maldición, porque absolutamente. O te sea, persigue los recuerdos bueno, a veces. pues hablando de Proust, esto sí que es a la búsqueda del tiempo perdido, pero en fin, o sea, por mil, ¿no? Porque es que si era el mismo edificio, es tal vez reencontrarte hasta con O sea, los mismos profesores que ahora ya están jubilándose, si es que eran jóvenes, mismos o olores, mismo todo, sí. mismos olores, mismas sistema Incluso, educativo. incluso hay un poco algo más siniestro que es, incluso Sí, tú ya eres un poco más grande y lo ves sí. todo más pequeño. Entonces, Ostras, ya ves. físicamente, entonces Qué fuerte, ¿eh? es como un poco pesadillesco, ¿no? Como meterte un poco en una Total, casa de muñecas que tú en tu cabeza total. recuerdas mucho más grande todo Ostras, y sí, sí, luego sí, no sí, es sí. así. Pues ¿sabes que esto es un sueño recurrente que tiene mi marido? Y que es que no sé, mira, que esto conectaría con un sueño recurrente, que es una pregunta Otra que está en pregunta, el sí. cuestionario, que el otro día, claro, es que, bueno, cuando empiezas a hablar de sueños con tu pareja es como que te das cuenta de lo alejados que están los respectivos subconscientes, porque yo no soñaba en esto en mi vida, que es que él entra a una casa que tiene un cierto tamaño, entra y resulta ser muchísimo más grande o muchísimo más pequeño. Entonces se puso a investigar en YouTube y vio que había un documental, o sea, había una chica haciendo un review de un documental que hablaba de la gente que tiene este sueño y que decía, no recomiendo ver a gente que tiene problemas mentales. Entonces Paulo fue a buscar ese documental porque lo quería ver y resultó que no existe. O sea, que todo es una mentira que hay en internet sobre un documental sobre este sueño recurrente que no existe. Bueno, bueno. Santo Dios, me parece No, como no. meterte en el agujero este de Alicia en el País de las Maravillas. Total. O sea, como una cosa... Sí, sí. sí, No, no, terrible. loco, loquísimo. Entonces aprovecho para preguntarte, ¿tú tienes algún sueño recurrente? Yo sí. Además, muy recurrentes. Uno es ¿Vale? que me queda alguna asignatura por probar, pero eso Oh, me pasa Dios, a continuamente mí y que tengo también, como Javier. Me había que tengo olvidado. que tengo como a lo mejor un fin de semana para Ostras. estudiarme un examen de una asignatura absolutamente deleznable y, y además eso, pedir los apuntes a alguien y la sensación de agobio, de como que descubro que me falta por aprobar algún examen o algo así. Y es una tontería. Y luego sueño mucho con amigos también de la infancia. O sea, incluso gente Sí. muy secundaria, pero que a veces me da hasta vergüenza pensar, me levanto y digo, si esta persona o sea, supiera que he Sí, soñado sí, con él de sí. No, repente, no. Sí, o sea, pediría una orden de alejamiento. Pero me pasa con algún exacto. amigo, a un compañero del equipo de fútbol de segundo de primaria. Te quiero decir que Sí, algo sí, 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 muy sí. raro. Ostras, no, pues me has hecho recordar uno que no recordaba yo, o sea, que no tenía para nada presente. Yo también sueño a menudo en que es el último año de colegio, o sea, que estoy en el último año y que Sí, ya puede pronto ser, sí. acaba el colegio. Pero es Sí, tremendo esto, ¿eh? sí. Sí, sí. Y que te vas a Y, ir y a Ibiza a aplaudir porque empieza la exacto, noche. exacto, estaría mejor que mi sueño se focalizara en eso, pero no, es como pues esa expectativa, esa angustia, ese miedo a probar o no. El inicio, en el fondo estoy soñando que empieza mi vida en realidad. O sea, porque
Sí, con puntos de Está claro que mi inflexión, vida ¿no? empezó cuando Claro, nací, ¿no? Pero como mi claro. vida adulta o como le quieras llamar, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Cuál es tu imperio romano? Mira, es que el otro día, de hecho, justo lo puse en Twitter, que tengo una obsesión, por ejemplo, con los looks de los 90 en aeropuertos. ¿Sabes? Ver a gente, Ah, lo a- vi y me flipó y me encantó. Y aparte las referencias que pusiste. Sí, sí. sí, como estos actores, modelos, deportistas de los años 90 que además, pues claro, me conecta con mi infancia cuando empiezas a tener tus inquietudes, tus gustos, tus preferencias, eh, no voy a decir ídolos, pero vas teniendo Sí, tus, tus, tus inspiraciones, por así decir. Entonces, para mí eso es, eh, me encanta verlas, me encanta los 90 en general. Los años 90 estéticamente de tal, absolutamente. tengo mucha... Y luego también el otro día hice un cuestionario Sí. para, para Eva Morel, que tiene una newsletter de cabañas, ¿no? Entonces Wow. también le decía que un imperio romano, una obsesión de todo hombre, yo creo, es vivir una temporada en un faro. Me parece que hay algo- Buenísimo. conecta de algún O sea, modo ¿tú con... crees que es universal? Claro, con Imperio Romano absoluto. Sí, 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 sí. Sí. O Además sea, eso, es una tontería que yo creo que muchas qué veces hemos bueno. pensado todos de decir, qué bien me vendría una especie de fortaleza de la soledad ahí, como En de mi vida estar he deseado eso. 6 meses en un faro con tu jersey grueso, viendo el mar batiendo a tu alrededor y con una función muy precisa, muy Sí, sencilla, pero que te mantiene ligeramente ocupado y te sientes importante todos los claro, días, que es la de iluminar a claro. los barcos. Y nada más, ya está, y tú en el faro. Y, Wow. y me parece como muy, muy imperio romano. Voy a empezar a preguntárselo a los hombres de mi vida a ver si dan fe de esto, porque, wow, o sea, yo por ejemplo, en absoluto es algo bueno, es que es una imagen que ni me había inventado en Sí, mi sí, cabeza, ¿sabes? Y, sí. y me gusta. Yo, mi imperio romano, es otra pregunta que me cuesta, ¿eh? Es decir, que no me parece de respuesta fácil porque me gustaría decir algo como lo más honesto posible. A ver, un imperio romano mío, desde que lo leí, que no hace tanto, hace medio año, Es son que las... o sea, es que claro, hay gente que a lo mejor no sabe lo que es el Imperio Romano, que es esta chica Bueno, que claro, puso un perdón, es tuit verdad. o puso algo y dijo, le he preguntado a muchos chicos que piensan demasiado, o sea, que les dicen que piensan mucho en el Imperio Romano, que todas las Sí, semanas están pensando en el Imperio Romano y que la chica decía, en mi vida se me ha cruzado por la cabeza ponerme a pensar en este tema, ¿no? Y que todos los como hombres el de faro repente... que comentabas, sí. Exacto, todos los hombres en internet estaban diciendo, pues por supuesto que yo le dedico una serie de horas a pensar en el Imperio Romano, ¿no? Y es Increíble. verdad que es Sí, así. sí, sí. Entonces, hay algo atávico ahí en nosotros, yo qué sé, Sí, ridículo y sí. absurdo, que le dedica mucho tiempo más de la cuenta al Imperio Romano. O sea, que tú estás de acuerdo con... O sea, tú piensas en el Imperio Romano también, de vez en cuando. Sí, de vez en cuando pienso y me he comprado libros Es que me parece alucinante. y además, no solo eso, sino que tengo cargo de conciencia a veces pensando, debería saber más sobre el Imperio Romano, porque Wow, no sé lo suficiente sobre esta increíble. etapa, sobre esta época. De hecho, un amigo mío, David Gistao, Sí, sabía un montón del Imperio Romano. Y yo a veces le preguntaba, o le preguntaba algún libro, y me decía, ese es sí. para principiantes. Entonces, Wow. ¿sabes? Como, En estas sí, estamos, ¿eh? sí, sí, sí. Qué fuerte. ¿El tuyo cuál es entonces? Que antes lo A ibas a ver, decir. yo diría sí, o sea, el mío desde hace 6 meses o un poco más, que es cuando me leí la obra que voy a mencionar, los libros de Elena Ferrante. O sea, se han convertido en mi imperio romano, porque pienso en Mm, Lenú y en Lila casi cada día de mi vida. Y el Lenú concretamente muchísimo. Lo que pasa es que, claro, no es desde que nací o desde que tengo uso de claro. conciencia, ¿sabes? Entonces, Pero bueno, aún no he dado con mi es imperio italiano romano. al menos, ¿no? Sí, es No estás tan verdad, lejos. es verdad. No está tan lejos, es verdad. Me gustaría dar con una respuesta como más, ¿sabes? Como aplicable a toda mi vida. Y bueno, hay esta persona que dijo que el imperio romano de las mujeres es su cuerpo, que hombre, pues
estoy de acuerdo. O sea, también es verdad que no estoy libre de esa carga de pensar en mi cuerpo, pero quizás no estoy en una época de mi vida en la que le otorgo tanta importancia. Entonces no sé Ya, si le daría como, ¿sabes? O sea, no como tantísima importancia como para llamarlo Imperio Romano. Si no, ahora mismo diría algo un poco cursi, pero que sería en mi hija. Pero es que es normal, es que claro, una sí. madre de una criatura, que ya no de una madre de una persona adulta, pues es que inevitablemente estoy Imperio Romano, porque es que estás pensando cuando le toca cenar, cuando tal. No sé, pero no me ha salido una respuesta muy, ¿sabes? Muy reveladora. Así que No, pero esta era una de las tricky para mí. exacto, pero tienes, o sea, lo que antes has dicho de hacerte preguntas. Hay preguntas que Justo, es verdad. lo del Imperio Romano es pensar cuál será tu Imperio Romano y eso va a Es ser verdad, recurrente, ¿no? Sí. justo. Y quizás es una respuesta, es verdad, muy bien hilado, y quizás es una respuesta que solo obtendré cuando sea anciana. Tengo unas Sí, ganas de claro. ser anciana, lo pienso muchas veces. ¿En Que serio? sí, a ver, que sé que no, ¿eh? O sea, yo soy consciente de que es una mentira y de que, que ser anciana es un horror y que tiene que ser horrible que te falle el cuerpo y que la gente te ignore y que te falle la memoria, ¿eh? O sea, eso vaya por delante. Sí, tú Pero dices como lo una anciana asocio... venerable y funcional. Exacto. Sí. Yo me imagino siendo exactamente, una anciana venerable y funcional, que probablemente no será así. Entonces yo soy consciente de mi propia quimera que me he creado, pero siempre pienso como en la vejez, como en un momento muy de obtener respuestas, que justo va totalmente relacionado con tu respuesta a lo de la mediocridad, ¿no? Sí. Así que me imagino siendo una anciana cero mediocre, pero claro, eso no está para nada asegurado. Quizás soy una cascarrabias, egoísta, narcisista, en fin. Mm. O sea, el cielo es el límite, ¿no? Vale, te lanzo otra pregunta. ¿Sobre qué nunca deberíamos preguntar? Yo creo que contacto con educación y con sentido de la oportunidad se puede llegar a preguntar casi cualquier cosa en esta vida. Pero sí, y hay veces que falla eso. Pero hay ciertos temas en los que hay que tener muy en cuenta esas tres variantes, ¿no? Que yo creo que una principal es tener hijos, ¿no? Wow, total. O sea, yo creo que preguntar a una... O sea, lanzarte así, Sí, con cierta alegría, a tantear a una chica, vas a tener hijos o has tenido hijos exacto. o tienes, o por qué no has tenido hijos, ¿no? Ujú. A un chico igual, ¿eh? A un chico igual, total. Creo Sí, que sí. puede ser un poco mm, pregunta gatillo, o sea, que te Total. te puedes disparar en el pie. Y luego hay cosas que a veces siempre he dicho a gente que dices, y más que preguntas, hay incluso opiniones, ¿no? Que dices, Sí, no necesitas formularlas en voz alta, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho con sí. la gente cuando alegremente en una cena o en un sitio opina sobre el nombre de un hijo, ¿no? El nombre que ha puesto alguien. Ostras, O totalmente. y dices, ¿qué? O sea, guárdatela, tú sonríe y ya está. Absolutamente, No le absolutamente. Sí, sí, no, sí. no, eso yo lo aprendí más rápido, porque nunca sabes además cómo se llama el primo de uno, o el tío de uno, o el sobrino Total, de uno, y total. puedes ofender muy rápido y gratuitamente. Te quiero decir, ¿qué más te da como, en el fondo, como, cuál es tu opinión sobre ciertos temas? Te quiero decir que además estamos Total. muy obsesionados con esto, ¿no? Que hay cosas sobre las que está bien no tener una opinión, ¿no? Te quiero decir Es que es tal cual, ¿eh? que me da igual, Sí. te quiero decir que no es que a lo mejor no me gusta o no me interesa, Ujú. pero eso es limítrofe con que no tengo una opinión, no estoy a favor o en contra, o no, me parece Claro. muy bien que a la gente le encante y a mí no, ya está. Exactamente. Y que no, o sea, que tú puedes tener una opinión, pero decidir no verbalizarla, no sacarla al Claro, mundo de fuera. claro. Es decir, que no cualquier opinión ha de alumbrarse, ¿sabes? Sí, sí. O sea, completamente de acuerdo. Me la ha sacado. O sea, era completamente lo que yo tenía en mente también. Bueno, concretamente lo de los hijos. Ya no solo si quieres tener hijos porque no tienes hijos, sino también vas a tener más hijos porque no tienes más hijos. O sea, todo el tema de los hijos porque es una pregunta que se lanza tan a la ligera y que toca un tema tan sumamente
o sea, es una pregunta icebergiana en el sentido de que Sí, lo sí. que hay debajo es inimaginable. Es decir, desde problemas de fertilidad hasta problemas con la pareja, hasta problemas económicos, hasta crisis existenciales, hasta depresiones. Es que, bueno, en fin, o sea, porque toca todo al final, ¿sabes? Claro. Entonces, me parece totalmente de acuerdo una pregunta que demasiado a la ligera. O sea, y como tú has dicho, no puedo estar más de acuerdo con que no se cree un tabú. No es que tiene que haber un tabú de que hay algo que nunca debería preguntarse. Esto era un poco una pregunta trampa. Es lo que tú has hecho al inicio, totalmente de acuerdo con que todo lo que se pregunte, bueno, tú lo has hecho mucho mejor, en el buen momento, con el tacto adecuado, etcétera, etcétera, es pertinente. Pero hay gente que lamentablemente no sabe leer la habitación haciendo una traducción Claro, literal claro. del inglés. Aparte, la misma pregunta en el momento puede cambiar muchísimo. Absolutamente. A mí me ocurre con algunas personas que no me gusta cuando creen que mostrar interés es acribillarte a preguntas, ¿no? Y no es eso mostrar interés o no es preocuparse Es por verdad, ti, te quiero decir, es es, verdad. es mantener una conversación y que tú le des, que, que tú le, mm, que tú le mantengas la conversación encendida con tus proyectos, tus historias, qué es lo siguiente, qué es lo que no es, o sea, una amistad se puede basar perfectamente en hablar sin pedirle justificaciones a nadie, ¿no? Sí, O sin que te le des, que te pedirle su agenda de sus próximas actividades o demás, porque a veces estás harto de hablar de eso, ¿no? Entonces, claro. a veces me ocurre eso, de que quedo con alguien, yo qué sé, a tomarme algo y es un toma y daca de preguntas que no, o sea, yo quiero estar tranquilo, relajado con esa persona Exacto, y no tengo respuestas para todo a veces. exacto. Sí, sí, sí. Es que es exactamente, o sea, no, mira, o sea, justo un poco en relación con el cuestionario, no tener respuestas para todo, o sea, deberíamos como acostumbrarnos más en Mm, el fondo a decir no sé, ¿no? Y ya está, o no te quiero contestar, no sé, como un poco más de blindaje ante lo inoportuno, ¿no? A mí mm, es una cosa que me cuesta y que estoy aprendiendo, pero sí. Pero estoy de acuerdo con el inicio de tu mm. respuesta, con que no hay algo categórico que no se puede preguntar, porque se puede llegar a preguntar todo, desde Todo, todo. ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es tu hijo favorito? No sé, o sea, preguntas horribles, ¿sabes qué te quiero decir? Pero que en su contexto se pueden preguntar. En la persona concreta, en el sitio concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Y Pero a veces uno ha llegado a preguntar algo que puede ser como lo de tu hijo favorito, ¿no? Que puede ser una sí, pregunta un poco horrible, sí. pero notas en la cara de la otra persona que estaba deseando que alguien se lo preguntara Ya, y es el verdad. poder decirlo, o el poder verbalizar eso, o el poder Es verdad, que ¿eh? al tú preguntarlo, tú ya has sido el que has cometido un poco el horror y esa Ujú. persona ya se siente más liberada para poder hablar de Sí, eso que a lo mejor le lleva atormentando un tiempo. es A mí me verdad. ocurre eso a veces. Sí, sí. Claro, o sea, es verdad y supongo que tú, acostumbrado a lanzar preguntas pues prácticamente diariamente en tu vida, ¿no? Al final acabas aprendiendo, o sea, imagino que tienes que ser un maestro en leer las expresiones de la persona que tienes delante también, ¿no? O sea, debe haber un juego muy intuitivo, hablando de intuición o paranoia, de cómo frunce el ceño, cómo se Sí, le arquean los labios, yo qué sé, ¿no? Como... sí. Sí, sí, o sea, muy, muy interesante. Luego, una pregunta que es la primera del cuestionario, pero que a mí me resulta muy incómoda, que ya la suelto porque ya estamos un poco más sueltos, que es, ¿cuál es tu relación con el dinero? Pues mira, además conecta muy bien con la anterior pregunta, la ¿Vale? de qué no se puede preguntar. Y Ah, claro, es verdad. ahora hay mucha, como más me lo encuentro muy habitualmente, que la gente quiere normalizar mucho más el tema de hablar de dinero. Y a mí es un Vale, tema que no te creas que me encanta, pero es que no ya. me gusta en general hablar de dinero, pero porque en el fondo tengo un poco de que me gustaría soy un poco despreocupado y me Sí. gustaría, sobre todo para alguien que ha estudiado algo relacionado con esto, y a Ujú. veces me falta un poco de cierta, ¿cómo decirlo? Cierta seriedad con el asunto, porque
no me gusta que los asuntos económicos o de dinero entorpezcan o torpeden mis proyectos. Entonces, lo que hago Entiendo. es hacer a veces la del avestruz, que es, bueno, ya esto ya me acabará compensando o ya me acabará... y a veces las negociaciones de dinero se me dan muy mal. Se me da Ya, a mí mal pedir también. dinero, Sí, no he pedido en mi vida un aumento a nadie, no sí, sí, me sí, sí. cuesta mucho eso. Sí, Y sí. entonces me sabe mal y, y luego hablar de dinero nunca me ha gustado. Y además, bueno, pues no creo que... creo que a veces es un poco eh, que puede generar ciertas fricciones en según qué momento. Absolutamente, sí, sí. Es que es un tema súper delicado y la verdad que, bueno, en realidad he lanzado esta pregunta, o sea, casi al final, cuando en realidad pienso que esta pregunta del dinero creo que se puede relacionar con todas las demás. O sea, creo que tu relación con el dinero abarca, creo que casi todos los aspectos de la vida de alguien. O sea, en algún punto me refiero. O sea, en, pues yo qué sé, en tu autoestima, en la sensación de lo que haces, en tu percepción de lo que haces en el mundo, en la relación con tu familia, en lo de tener hijos. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, lo puedes vincular con casi todo, porque al final, lo queramos o no, está ahí. O sea, es una moneda de cambio, nunca mejor dicho, de un montón de cosas. Que bueno, diciendo Sí, eso es un poco lo que yo respondería a cuál es mi relación, pero añadiendo que yo vengo del mismo lugar que tú de haberme sentido tremendamente incómoda con esas conversaciones y al mismo tiempo por un deseo mío también de sentir que hago valer quizás más mi trabajo, llámalo como quieras, hacer un ejercicio consciente de que este tema esté más presente y de no tenerle este pudor, ¿sabes? sí, 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 Pero sí. es un trabajo diario prácticamente. Sí. Sí, sobre todo además, yo qué sé, por ejemplo, lo que hacemos, ¿no? Que no tienes... Yo no conocía a muchas personas que se dedicaran a lo mismo. Entonces, Ya. ¿cómo gestionar Sí, a mí me pasa cuánto... idéntico. Claro, ¿cuánto Exacto. aceptas por un libro? ¿Cuánto Justo. cobras? ¿Cuánto es un Claro. artículo en según Claro. qué medio? ¿Cuánto cobras Exacto. por colaborar con una marca, ¿no? Son esas Total. cuestiones que dices, a ver si yo estoy desconectado de la realidad y estoy pidiendo Efectivamente. o demasiado o demasiado poco. Claro. Y a veces te pasa, ¿no? En algunas cosas con algunas propuestas que te llegan que tú te piden una horquilla, ¿no? Entonces, a empezar ahí, tú ser el que valora tu trabajo, el de cuánto calculas, cuánto Sí. pides, eso me Total. incomoda muchísimo. Prefiero que me ofrezcan algo mucho menos de lo esperado, pero lo acepto y digo, mira, me ahorro esta Claro, conversación y para mí es... esta incomodez, sí, 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 este bochorno. Pero es sí, verdad sí, sí. lo que tú has dicho por completo, de que de algún modo nubla más nuestra relación con el dinero, nuestras profesiones, que son más, pues eso, más, exacto, o más nuevas o más diferentes, que no, por ejemplo, yo en mi época que era abogada, que era pues más bueno, pues yo sabía más o menos el salario de mis compañeros, sabía el mío y más o menos había una normalidad ahí, ¿no? Pero es verdad que esto es tan de... Que ahí contestaría a lo de... a la pregunta de tu meme favorito, o para mí es el de dos personas que se están apuntando mutuamente con una pistola y se preguntan cuál es tu presupuesto, ambos, ¿sabes? Porque es todo el Sí, rato sí. como... Sí, Bueno, sí, sí, no sé sí. si lo he explicado bien, pero como que es el cliente y Totalmente. el artista, digamos, o sí, el proveedor, que está ahí como con una pistola en la cabeza y es en plan, o sea, es todo como, bueno, en fin, como Mm, algo tan sí, etéreo, como que no hay nada marcado, que da una cierta ansiedad. Sí, sí. Y para mí, y juntando también con otros memes, a mí me encantan y me siento muy identificado además. E insisto, no debería sí. por lo que uno ha estudiado y lo que he trabajado, pero me siento muy identificado con lo de girl math, esto de que Ah, dicen Girl de Math, bueno, 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 las bueno. chicas que a lo mejor tenéis una percepción, eso dicen, de un poco distorsionada Sí, del funcionamiento del dinero, que luego claro, es verdad que yo he claro. conocido a auténticas em, A personas lo contrario, ¿no? lo contrario, o sea, Claro, claro, gente claro, claro, a que personas es con un control que enorme de... con un control, un Claro, presupuesto mental y
meticulosidad para llevar esto Claro, impresionante. claro. Pero yo a veces soy eso, soy un poco que como no me gusta que el dinero a veces intervenga en mis decisiones, Ya, a veces me engaño, ¿no? Y pienso, bueno, si al final esto es casi esto y empiezo a hacer unas matemáticas absurdas, irreales y generalmente en mi contra, ya, que ya, ya. Es girl math absoluto. Sí, sí, sí. un poco eso, sí. Sí, sí, sí. No sé si, bueno, igual te lanzo una y luego yo creo que la última es perfecta para ser la última, digamos. Bueno, una que es así un poco medio romántica o no. ¿Qué le dirías a tu primer amor? Absolutamente nada. Em, a poder Absolutamente ser, nada. no, Sí, 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 es muy válida la respuesta. pero porque, digamos, creo que lo que me gustaría es verse de lejos y cada uno siguiera su camino, ver normalidad y ya está. Y hay una canción también del grupo Mamá, de Sí, un grupo así pop 80, que se llama Ya no volverás, creo, que habla un poco de eso, ¿no? De ver a alguien en la distancia que ha sido, fue puntualmente importante para ti y el que escribe la canción piensa, y ya no volverás a pensar en mí, ¿no? Como claro. puntualmente te acordarás de mí o de una canción o un momento Sí, fugaz exacto. y eso me parece muy bonito, el que piensen de ti en algo absolutamente 10 segundos en todo el año y ya está, y no vuelvas a aparecer en la vida de esa persona, Tal cual. me parece bastante satisfactorio, porque creo que a veces el que no se acuerden de ti ya es bueno, ¿no? Exacto, es Em, verdad. pero Sí, otro sí, día sí. también leía una columna de Javois que decía que encontrarse con quien te deja por primera vez es bueno y recordarla con cariño a esa persona por haberte hecho adulto o haberlo intentado al menos. Y estoy Wow, un poco de acuerdo. Pero lo que es cierto, wow. y aquí creo que el primer amor, o lo que se llama primer amor, tiene una fama inmerecida, probablemente por culpa Absolutamente. de Cat Stevens y de Rod Stewart, ¿no? Con la Sí, canción esta The First Cat is the Deepest. Pero, sí, no sé, yo lo decía Ignacio Vidal Folk también en sus diarios, que decía, siempre se habla del primer amor, pero es el segundo amor el que de verdad parte a un chico por la mitad, ¿no? Cuando te das cuenta wow. de que Totalmente. ese dolor puede ser una pauta, ¿no? Puede ser recurrente, que no es, Exactamente. claro, es un Justo. poco eso. Ostras, me has dado una respuesta a una pregunta de mi vida personal que no entendía. Y me la acabas de decir ahora, que totalmente. O sea, es que no puedo estar más de acuerdo con que se le da demasiada importancia al primer amor cuando el segundo amor es cuando va mal. Es el que más. Que lo normal es que vaya mal porque muy poca gente tiene. ¿No? O sea, Mm. pues no sé si la suerte, la aventura o qué de actualmente estar con lo que fue su segundo amor. Cuando ves la posibilidad, o sea, el hecho de que también puede ir mal, se te abre una puerta de auténticos peligros. Yo creo que ahí puede ser que se generen más neurosis que no con el primero. Es verdad. O sea, nunca lo había pensado y me parece súper acertado. Sí, sí. Mm. ¿Tú qué le dirías? Mi respuesta es un poquito más vengativa o así, que sería más ve a terapia y deja los porros. Pero bueno, lo de ve a terapia me lo diría a mí también, en realidad. Lo que pasa es que yo Sí, ya he ido a terapia, ¿sabes? Entonces, no sí. sé si esa persona ha ido a terapia o no. Entonces, lo que le diría a día de hoy es, si no ha sido, o sea, creo que hay deberes por hacer por delante. Pero bueno, en realidad es más elegante tu respuesta de no decir nada, porque es que ¿para qué? O sea, cuando yo le digo a alguien que tiene que ir a terapia es como si aún existiera una especie de responsabilidad para con esa persona, ¿no? O Mm, de afecto o de algo, cuando en realidad bueno, solo hay un recuerdo muy volátil y ya está, ¿no? Sí, mm, mm. sí, sí. Y luego, me encantaría preguntarte, bueno, es porque es la última, es que, ay, no sé con cuál terminar. Bueno, mira, te lanzo dos y tú decides cuál respondes, ¿vale? Vale. Una sería, ¿te arrepientes de algo? Y la otra sería, ¿qué me preguntarías a mí? Que quizás es un poquito más inocua, no sé. Me arrepiento de... Hay un libro que va a salir dentro de poco de Keith McNally que se llama Me arrepiento de casi todo. Y estoy de ¿Vale? acuerdo. O sea, que Wow.
Pero que yo creo que me gustaría ser menos, o sea, me gustaría ser más benevolente conmigo mismo. Tiendo mucho a querer rearbitrar partidos que se han acabado. O sea, no sé por qué va con mi mentalidad a veces el pensar y si hubiera hecho esto, o si hubiera dicho Claro, esto, o si total. hubiera actuado de esta manera, o si hubiera pensado esto antes. Claro, Y yo creo que a veces hay gente que no lo hace y me parece admirable esa sí, capacidad para no querer volver al pasado y corregir cosas, ¿no? Y yo en cambio descuido mi presente o descuido lo de ahora por querer meterme en la máquina del tiempo que no existe para arreglar sí, algo que ya da igual. Entonces, claro, a claro. veces tiendo un poco eso. Creo que eso a Sí. veces es inherente a según qué personalidades. Y la mía Bueno, es un y a poco lo que así. has comentado antes del pesimismo también, ¿no? O sea, creo que todo va un poco de la mano, ¿no? De Sí, si eres alguien más optimista, pues tiendes a pensar que lo que fue estuvo bien y que lo que vendrá estará bien, ¿no? Y sí, sí, sí. A mí en mi sí. caso es totalmente fluctuante, es decir, paso épocas de arrepentirme de todo, o sea, de ponerme todo en cuestión, de pues si debería haber estudiado esto, lo otro, si debería haber cogido ese trabajo o el otro, y épocas de mucha más como templanza y certeza, ¿sabes? Y creo que toca más Es que no sé con qué toca, no sé si son fluctuaciones vitales, hormonales Ya. no lo sé, o del alrededor, pero es muy fluctuante mi relación con el arrepentimiento. O sea, Mm. ahora, por ejemplo, estoy en una época de menor arrepentimiento, pero quizás hace un mes lo estaba más, ¿sabes? Ya. A Sí, mí es que en el fondo no deja de ser una excusa que te pones, ¿no? Porque inconscientemente estás queriendo tocar lo único que sabes que no puedes cambiar. es Entonces, verdad, a veces absolutamente. estás un poco, en vez de operar en lo que tiene solución, lo que requiere trabajo, lo que requiere dedicación, Sí, te planteas hipótesis en las que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, sí, eso es una invitación a la parálisis, ¿no? Como diciendo, bueno, como no puedo tocar eso, o eso ya lo hice mal, ya no puedo cambiar el ahora, pues me lo ahorro, ¿no? En vez de tomar cartas en el asunto actualmente. claro, exactamente. Sí, sí, me ha encantado tu respuesta. Pues a ver, en realidad hay más. Lo que pasa es que claro, el tiempo va avanzando, pero bueno, no sé si hay alguna que a ti te gustaría abordar. Sí. eh, ¿Qué te preguntaría a ti? Hay una que tengo que Ah, hacerte, que sí, tú está en tu cuestionario y que me parece maravillosa, sí. que es la de tus cereales favoritos. Me fascina que en 30 preguntas para revelar la personalidad e indagar en un ser humano, los cereales esté Sean. sea tan Sí, piedra sí. angular Ya, 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 para ya, ya. saber si alguien es reptiliano o narcisista. Exacto. A ver, es que más allá de. Bueno, O sea, yo te puedo responder perfectamente a mis cereales favoritos, pero es que hay una pregunta que va después, que esta sí que me parece casi más importante aún, que es: ¿cómo te gusta la temperatura de la leche? O sea, hay gente. O sea, yo creo que el mundo está dividido entre gente que le gusta fría y que le puede llegar a provocar asco que la leche esté caliente con los cereales y que se cree como una Sí, papilla, digamos, o lo contrario, ¿vale? sí, Entonces eso es un tema que está muy presente en mis conversaciones habituales con mis allegados. sí. Mis cereales favoritos, a ver, yo es que todo lo que es Nesquik, Chocapic, todo esto lo compro totalmente, porque además me remite a la infancia, el lado bueno de la infancia. Priorizaría Los la presencia de Cocoa Pops chocolates. esos. Sí, oh, Sí. total. El chocolate para mí tiene que estar ahí. Y sobre la leche, y sé que esto puede levantar ampollas en más de uno, a mí me gusta caliente. O sea, creo que soy diametralmente opuesto en todo lo que has dicho. O sea, no soporto cereales con chocolate. No me gusta nada que mi leche se convierta en algo marrón, pardo. Sí, No puedo con lo, ello. lo- lo entiendo, lo Eh, entiendo. y luego la leche me gusta tomarla muy fría con los Vale, cereales. es que hasta el punto de que añadirías un hielo.
Eso me parece ya de psicópata. Eso Es ya me que parece... la persona con la que vivo añade hielo a sus cereales. Y a mí me gusta caliente, o sea, para que veas, ¿Añade o hielos? sea, sí, O y sea, dormimos bajo el mismo techo, o sea, hielo. Cuando a mí, eso que dices de que cuando se convierte a marrón, para mí ahí empieza el disfrute. ya, a ver, a mí es que me gustan los cereales tipo Golden Grahams, Smacks, como más tirando Ah, estás a en esa mm, línea. miel, vainilla Wow. y demás, ¿no? Es Entonces, apasionante este tema, ¿eh? también me gusta la leche de ese, como más tirando hacia eso. Pero, pero sí, tengo mucha... A mí me encantan los cereales y además todo lo que hay de las cajas, el diseño, Oh, todo eso siempre me ha encantado. y la letra pequeña también, o sea, los Sí, ingredientes, obviamente cuando claro. hay premios, cuando hay Sí, storytelling sí, ahí, o sea, el momento de leer la caja de cereales, wow, es que sí. es el momento baño TikTok de ahora, ¿no? Un poco es Pero como yo el tengo, pero yo vintage tengo un de los problema. 90. Yo tengo un problema que es que no tengo mesura con los cereales. Es que Yo desde tampoco, pequeño me vuelvo loco. O sea, yo también. soy como un adicto que tiene recaídas brutales y es que me puedo tomar una caja del tirón, pero tranquilísimamente, ¿eh? Me Ostras, pues puedo... fíjate lo pertinente de esta pregunta entonces en el cuestionario, porque ahí sacamos Sí, sí. una tendencia a la impulsividad. Pero, pero claro, es que voy por el supermercado y no puedo. Y lo veo como un exadicto que ha tenido que renunciar a una vida de placer en forma de cereales porque ya no puedo tomarlos, porque ya te digo, es que me descontrolo. Además, eh, es una espiral esa de... pero me encantan los cereales, me encanta ver en las películas también gente tomando cereales. Me acuerdo, había Total. un En videoclip de Lenny cómics. Kravitz que Oh, salía en la canción Again, salía Lenny Kravitz tomando cereales y además Dios. es una de esas Sí. cosas que pocas viendo algo me produce tantas ganas de tomarlo. O Es sea, que, claro, qué clavado lo que estás diciendo. Totalmente, ¿eh? Claro, tú que eres amante del helado, supongo que también te pasa cuando ves a alguien con un helado sí, en la también, mano. Tú ya también, sabes, también. y que esta conversación ya la hemos tenido, que yo no estoy tan en la liga fanática del helado. Entonces, cuando veo unos cereales o incluso, bueno, porque a mi hija cuando fuimos a Japón le compramos un montón de libros infantiles, bueno, o sea, japoneses. Entonces hay mucho cereal ahí, hay mucho momento con el bol, con la Sí, cucharita, ya el emoji sí, también. Todo eso me envía al mundo como del candor, ¿no? O sea, del total, absoluto candor y total. benevolencia y... Total. Y Oh, el sonido el de los cereales sonido, no, cayendo no, en no, el no. bol, me lleva a casa de mi amigo Manuel, que es un psicópata de los Rice Krispies. Y entonces tenía siempre, y además era como lo cerraba meticulosamente para que no se pusieran con la humedad de Santander, para que no se pusieran Claro, blandos. claro, Bueno, bueno, bueno. imprescindible. Pero acuérdate que a mí me gustan blandos, por tanto, el crujido yo no lo disfruto. Ya, yo en eso estoy de acuerdo. Yo nunca he Ah, vale, comprendido esa obsesión con lo vale, crujiente. Cuando vale. éramos. O sea, que siempre te vendan el poder del crujido, ¿no? Estos de Frosties, de tal, que siempre es como el crunch, el, Sí, como si el que eso fuera tiembla sinónimo a algo tiembla el positivo. edificio. Sí, sí, sí. Sí, no, no, completamente de acuerdo. Oye, pues en el fondo, o sea, gracias por retomar esta pregunta, porque no la estaba lanzando y ya ves, o sea, todo el Ha universo abierto puertas, que ha abierto abarca. puertas inesperadas. Exacto, Sí, sí, sí. qué Sí, guay. sí, sí. La última para despedirnos y cerrar con esto, porque es apropiada. ¿Qué canción escogerías para morir? Que es una pregunta muy siniestra tuya, pero Sí. me parece también interesante. Es Para verdad, y además despedirnos con esa es verdad que canción. es perfecta para terminar. Pues la verdad que durante un tiempo de mi vida pensé en Entre dos aguas de Paco de Lucía, pero es que ahora, Muy en chulo. una época quizás más introspectiva de mi vida y, bueno, sí, o sea, dejémoslo en introspectiva, elegiría muy clásico, pero muy necesario, el Ave María. El Ave María de Schubert. ¿O qué? Sí, es que es la canción más bella que he escuchado en mi vida. Es que o sea, el nivel de lo que llega a penetrar en mí esa melodía, no te puedo llegar a explicar.
Entonces comprendo que, o sea, que no estoy diciendo nada muy novedoso, porque es que, o sea, creo que es bastante habitual utilizar esta, bueno, o sea, también para bodas, pero el Ave María, que la Virgen María se asocia bastante pues con la muerte, etcétera, o sea, creo que debe ser muy habitual esa elección. Pero yo elegiría el Ave María, ¿eh? O sea, no me haría la moderna, ¿sabes? Sí, No, sí. sí, ya veo que lo de anciana venerable va. Sí, exacto. Has empezado ya a adoptar el papel, me parece muy bien, ¿no? Pero me parece Exacto. precioso también Sí, jolín, es que es... a veces hay que un poco reivindicar ese tipo de la música sacra, como quieras Claro, llamar, que hay, es que esta maravillas canción de es... una Sí, sí, sutileza y una elegancia perfectas y a veces total. como lo asociamos con Sí, con el olor a justo. incienso y con la penumbra, Exacto, no, exactamente. Exacto. O sea, no va se ya. ha asociado a colectivos o a cosas que igual yo no conecto tanto, pero esa canción desprovista de todo esto es que yo creo que es... O sea, nadie te puede decir que es una mala canción, ¿sabes? Y cuál escogerías tú? Yo creo que escogería, fíjate además, yo sé canciones con las que la gente le gustaría morir, porque se me queda cuando he leído a Nick Horby, creo que era Caravan de Van Morrison o la Sí. de C. Tangana que habla del tecno de Berlín que Ah, sonará cuando se sí. muera. Es verdad. Wow, Sí, esta línea está muy bien, ¿eh? o la de, pero Sí. yo creo que escogería una que se llama The Book of Love del grupo Magnetic Fields, pero una versión que Sí. canta Peter Gabriel que me gusta mucho. The Book of Love. Me parece una canción como muy bonita y un poco así, melancólica, un poco tal, pero me gusta. Yo, bueno, claro, la voy a escuchar ahora en 5 minutos, pero yo juraría que la he escuchado y me encanta, pero necesito refrescarla para estar segura. Sí. Pero qué guay, a ver, es una pregunta que también te conecta con el elefante rosa en la habitación de que todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces al final, pues oye, tener algo que decir en eso, o sea, también está bien. Sí, Sí. sí, sí, sí. Jo, qué guay esto. Pues Leticia, Me ha encantado, ¿eh? En realidad has sí, hecho que sea mucho más fácil de lo que anticipaba. que me encanta charlar contigo de estos temas, someterme a tu cuestionario, leer tu newsletter que generalmente llega los sábados, ¿no? Exacto, los sábados. Me alegra mucho, es un buen momento de mi fin de semana y le Sí. invito a la gente también que eche un vistazo a a tu newsletter y a todo lo que escribes y haces, que es muy interesante. Mil gracias por decir esto y la verdad que lo leas tú para mí es un honor. Muchas gracias, Javier. Abrazo. Un abrazo enorme.